Ahora sí. Vos, mientras no hagan un quilombo, pueden irse, entrar y salir la vez que quieran. El tema es hacerlo bien. Bien, servicio de higiene y seguridad. A ver si funciona. Habíamos visto servicio de medicina del trabajo, artículos 5, 6, 7 y 8. Vamos a ver artículo 5, la misión del servicio de medicina con sus tareas y funciones. Artículo 6, quién es el médico. Artículo 7, la cantidad de horas que debe trabajar el médico. Artículo 8, auxiliares. La estructura del servicio de higiene y seguridad en el trabajo se mantiene exactamente igual. Artículo 10, visión fundamental que tiene el servicio de higiene y seguridad. Artículo 11, quién es el responsable. Artículo 12, horas del responsable. Artículo 13, auxiliar. ¿Se entiende la estructura? Bien, artículo 10. El artículo 10 habla fundamentalmente de la misión que tiene el servicio de higiene y seguridad en el trabajo. Y habla de implementar la política fijada por el establecimiento, no fijada por la empresa. Esto, puedo hablar de política porque ya hablamos de política en comité mixto. Y hay que distinguir el concepto de empresa del concepto de establecimiento. La empresa es un todo, el establecimiento, cada sucursal, cada planta, cada locación, como mejor lo entiendan o les parezca el tema. Por lo tanto, la política, a ver, uno por lo general entiende las políticas como únicas para toda una sola empresa. Y en realidad no deberíamos tener la misma política en términos generales para una planta en Capital Federal, en Rosario, en La Quiaca, Jujuy, porque el contexto sociocultural educativo es totalmente distinto. Puede haber cambios, puede haber cuestiones que tenés que tener en cuenta que a lo mejor en una gran ciudad no la tenés en cuenta. Por eso que dice la política fijada por el establecimiento, no por la empresa. Y esto está presuponiendo que hay una política para cada establecimiento. No sé si se está entendiendo. Sí, profe. Muy bien. Del otro lado, dicen, déjense de joder que están en el salón de ustedes. Del otro lado son más activos que ustedes. Dice, entonces, la misión fundamental del servicio de higiene y seguridad del trabajo se especifica, al igual que la misión del servicio de medicina del trabajo, y es implementar la política fijada por el establecimiento. Nosotros no fijamos la política, la llevamos adelante nada más. Sí colaboramos, obviamente nos corresponde también opinar sobre la política, pero la política es una potestad del responsable de la empresa. Es decir, cuáles son sus ideas, cuáles son sus ideas, sus pensamientos, su compromiso en relación a la higiene y seguridad. No es la mía, que no soy el dueño, soy un laburante, es el empleador, en este caso del establecimiento. Y la tarea que nos asigna, simplemente mientras en el servicio de medicina del trabajo la tarea era más amplia, sobre vacunación, capacitación en salud, estudios de morbilidad, vacunación y socorro y primer auxilio, acá la única tarea que nos asigna, explícita, es la de registrar las acciones. Es la de registro. Está implícito que si yo quiero implementar la política, ¿qué necesito? ¿Qué necesito como se requiere? ¿Qué necesito? Lo vimos en el comité mixto, no fuimos hace 10 años, lo vimos hace 2 meses. ¿Qué necesito para implementar una política? No. No. Muy bien. Lo dijo con miedo. No, con las dudas, las cosas que hagan cagada, ¿no? Y le termina expulsado del instituto, puede ser alguna boludez. Sí, un plan. Necesitamos un plan.
Es como, un partido político, la política, el plan es para todo, boleto gratis. ¿Cómo lo vas a hacer? Trabajo para todo, bien, ¿cómo? El cómo es el plan. El qué es la política, el cómo es el plan. ¿Cómo vas a llevar adelante la política que quieres fijar tu cero accidente? ¿Y cuál es el plan, macho? ¿Cuáles son el plan? Recursos. Plan, organización, recursos y procedimiento. ¿Cuáles son los recursos? Ah, bueno, eso después lo discutimos. No, entonces no es plan. Entonces, está implícito en la política que tenemos que establecer objetivos y escribir un plan. Y eso es nuestro trabajo. Escribir un plan para llegar a esos objetivos que terminen a la larga cumpliendo con esa política. ¿Comprendido? En el comité mixto está mucho más explícito el tema del plan. Acá está mucho más implícito, por lo tanto necesito teoría. Si no, vos lees esto y decís, ¿qué hago? Después de leer esto me suicido porque no sabés cómo hacer. Lees la política del establecimiento y decís, te empezás a rascar la cabeza diciendo, no tenés ni la menor idea de cómo empezar. Bueno, sí, tenés. Agarrá el libro, agarrá higiene y seguridad en el trabajo, 1, 2, 3, 4, y te vas a dar cuenta que tenés que hacer plan. ¿Comprendido esto? Esto es un repaso. Lo que pasa cuando uno está acá es distinto que estar en casa con pantufla. Bien. Vamos a repasar el artículo 11, modificado por el decreto 491 del año 97. Recordemos que el artículo 11 está dividido en dos grandes partes. La parte A, que habla de los responsables o de quién o qué título debe tener el responsable de higiene y seguridad en el trabajo, del que habla el artículo 3 del decreto 1338, y quién va a ser el responsable del área de prevención de la ART. La ART, que son las aseguradoras de riesgo de trabajo, tiene un área, tiene una estructura legal que cumplir y tiene un área que se llama área de prevención. Esa área no la puede ocupar cualquiera. La tiene que ocupar una persona que tenga esta titulación que vimos la última clase, el martes pasado. Y en relación a quién debe, el artículo 3 dice graduado universitario. Entonces vamos a ver, y esto ya lo mismo, así que vamos un poquito a la historia. Habíamos dicho que la ley de higiene y seguridad del trabajo nace en el 72. Esto no quiere decir que la higiene y seguridad del trabajo nace en el año 72. Las empresas hacían higiene y seguridad del trabajo. Lo que viene esta ley a poner un marco legal nada más. Había gente que se dedicaba a la higiene y seguridad ya a lo lejos de su tiempo, en la época de sus abuelos o sus padres. No es que nació ahora cuando en el siglo XXI la higiene y seguridad. Es vieja. En el 73 aparece el primer decreto reglamentario y en esta época les recuerdo que los técnicos, o sea, los que están estudiando ustedes, podían hacerse cargo de un servicio de higiene y seguridad del trabajo. Año 73. Y además se podían hacer cargo personas sin estudio, lo estoy explicando así en términos generales, sin traer el decreto, no vamos a hacer una historia, una materia de historia de la evolución de la legislación. Y las personas sin estudio podían hacerse cargo de la higiene y seguridad del trabajo. Lo que pasa en esta época, en el 73, el Ejecutivo les dio 10 años para estudiar. ¿Por qué? Porque si yo vengo ejerciendo una función y de repente me dice que para ser profesor tengo que ser doctor en física, no me puede echar de la noche para la mañana. Pues yo tengo un derecho adquirido. Que me dé tiempo para estudiar el doctorado en física y después sigo dando clases. Entonces, se trata de derechos adquiridos. Esto lo estoy repasando nada más. En el 73 aparece el RUT y el RUT, dos registros que funcionaban en el Ministerio de Trabajo de la Nación y donde había que inscribirse para obtener esta matrícula a nivel nacional. En el 79 aparece el decreto que todavía sigue vigente, el 351, y relega el papel de los técnicos al papel de auxiliar. Lo saca de la posibilidad de ser responsable en el año 73
y los relega a un papel de auxiliar. Y esto es una definición política. Nuestro trabajo está regido por la política, no política partidaria, sino política de ideas. Alguien puede decir, ¿por qué los técnicos los relegó a simplemente una función de auxiliar, pero una función menor? Y porque seguramente en esta época se pensó que para estar a cargo de un servicio tenía que especializarse. Y no alcanzaba con el título de técnico, que tenía que tener un título universitario, con mayor carga horaria, con mayor nivel de estudio, con mayor profesionalismo. Y alguien dirá, y bueno, esto es una definición política. No hay mucha vuelta que darle. Bueno, definición política en el año 79. Estaban los militares, no había mucho para quejarse en esa época, ¿no? Si no, pregúntenle a los de la época si se podían quejar demasiado. Igualmente, vino la democracia, Alfonsín, Menem, De la Rúa, Duhalde, Néstor, Cristina, Mauricio, y sigue igual. Digo, o sea que... Y quedaron unos cuantos Puertas, Sá y unos cuantos en el camino que no me los acuerdo. Que estos eran los presidentes de la semana, del año 2000. 2001, perdón. En el 79 se permite a los graduados universitarios sin estudios específicos ejercer higiene y seguridad, con la sola condición de estar anotados acá. Porque también es un derecho adquirido, dentro de estas personas. Para la década del 90, yo lo tengo en la cabeza en el 95, 96 más o menos, 94, aparecen las primeras carreras de grado de higiene y seguridad en el trabajo. Mientras tanto, del 73 a la fecha no tengo registro de que haya existido alguna carrera de grado. Se le llama carrera de grado cuando empezás desde el primer año, segundo, tercero, cuarto y quinto. Posgrado es lo que haces posterior a la carrera de grado. Mientras tanto, los que ejercíamos en esa época éramos ingenieros con posgrado, no con carrera de grado. Sí, señor. Un montón de cosas. Es lo menos interesante. En el 96 aparece el decreto 350, se deroga el título 2 del decreto 351, apareciendo el decreto 1338 del año 96 que lo hizo Menem. Peronista de derecha. Dice, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Porque lo que hizo. Si vos querés entender esto, tenés que leer el título original y te vas a dar cuenta de los cambios. En vez de ser más exigente, fue menos exigente. Entonces, la política tiene que ver, sí, tiene que ver. Está totalmente cruzada por esto. Te guste, no te guste, estés alineado con Menem, con De la Rúa, con Duhalde, con Cristina, con Néstor, con Mauricio. Está relacionado, porque lo que define un partido político, un presidente, se ve reflejado en esta historia que estamos viendo. Y después el trabajo nuestro trabajo está marcado fundamentalmente por este tipo de decisiones. En el 98 deja de funcionar el RUT y el RUT, básicamente porque somos un país federal. En el 72 éramos todavía una colonia unitaria donde se manejaba todo de capital federal y el resto era una isla que más o menos estaba asociado a la Argentina. Seguimos más o menos así, pero ya del interior ya nos dimos a conocer un poquito más. Y somos un país federal. ¿Qué significa esto? Que las provincias delegan en el Estado Nacional determinados temas y se reservan otros. Y el ejercicio profesional se lo reservaron las provincias. Para trabajar en Santa Fe tengo que estar matriculado en Santa Fe, no en la Nación. Para trabajar en Córdoba tengo que matricularme en Córdoba como cualquier profesional. Para trabajar en Chaco me tengo que ir al Chaco. Para trabajar en Mendoza me tengo que matricular en Mendoza. No existe, no hay una matrícula nacional, porque no es un derecho, no es como el Código Penal que es único para todo el país. No hay un Código Penal de Santa Fe y un Código Penal de Córdoba, es el mismo Código Penal, por decir derechos que las provincias delegaron a la nación cuando se constituyó el país. Entonces, por este tipo de cuestiones, el RUB y el RUT dejan de funcionar en esta época. Y valen las matrículas emitidas por los colegios jurisdiccionales. En el 97 se deroga el artículo 11 del decreto 1338 y lo reemplaza el artículo 24 del decreto 491 del año 97. Y estamos en el 2001.
y no hubo nada en toda esa época. Nada interesante en relación a este tema. ¿Comprendido este clase de historia? ¿Para qué hay que saber esto? Para poder comprender después lo que dice a posteriori el artículo 11, si no, nos vamos a quedar en babia. Y alguien, pues si yo soy técnico, ¿por qué no puedo ejercer de responsable si...? No, flaco, pará. Si no entendés la historia, vas a quedar un día con la gamba metida acá en el barro. Y vas a ir preso por ejercicio ilegal de la profesión. Le vas a acompañar el arrímulo. Las chicas. Los chicos van a otro lado. ¿Se acuerdan quién es Rímulo? Una de las esposas soldadas, pobre, nos pegaba una por las esposas. Ejercicio ilegal de la profesión se llama. Ejercer una profesión que requiere un título sin tenerlo. Vale para la medicina, para un abogado, para un contador, para un psicólogo, un psiquiatra, un oculista, cualquier profesión que esté regulada su actividad. Ser docente sin título está prohibido. Para ser docente de grado tenés que tener un título, secundario otro, universitario otro. Para ser docente de chicos especiales tenés que tener un título particular. Y de acuerdo a la dificultad tenés que tener especialidades particulares. No es lo mismo un chico con dificultades cognitivas que con dificultades auditivas o de visión. Entonces, cada profesión tiene su habilitación. Y ejercer sin esa habilitación lo lleva preso. Y si se muere alguien, más preso va todavía. Sí. Sí. Sí, pero podés ejercer, sí. Sí, porque deberían haber hecho el perfeccionamiento docente, la especialización. Y depende de la jurisdicción, depende mucho también. No me acuerdo si lo están exigiendo o no. Pero en realidad tiene que tener el perfeccionamiento docente. Salvo que no estén encontrando. ¿Pero qué para taller? Algunos sí. Para taller es distinto, porque el taller tiene que ver mucho con la idoneidad. Bueno, tenés título de carpintero. No tenés título de fundidor, de chapista, de calderero, de electricista. Electricista sí. Podés tener título. Pero hay profesiones que no tenés título. Plomero. ¿Dónde está el título de plomero? Hiciste un curso de plomería. Tenés que hacer lo que se llama las pedagógicas. Sí, los maté igual. Se aprende dando clases. Los libros no te enseñan a dar clases. Les comento. Podés leerte todos los manuales de cómo ser docente. Vení para acá adelante. ¿Quieren probar? ¿Querés probar? ¿Qué se siente? Y está un tercio del curso. Dale, vení. ¿Cómo que no? Bien. Entonces, lo primero que dice los graduados universitarios en carreras de grado. Esto es terciario. El nivel que sigue es superior, se llama. Esto es superior terciario y está el superior universitario. Esto es como un nivel intermedio. Pero dice con competencias reconocidas en higiene y seguridad en el trabajo. No cualquier título. Un título que estudiese específicamente higiene y seguridad en el trabajo. No medio ambiente. Porque van a una universidad privada y dicen, este título de medio ambiente, ¿puedo hacer higiene y seguridad? ¿Y qué les van a decir? Que sí. Y les van a mentir. Y cuando estás adentro, estás en tercer año, te cuenta que no. Yo lo digo porque lo han hecho. En higiene y seguridad del trabajo. Cualquier combinación de estos nombres. Profesionales. No dice con posgrado, con título especial, que hayan estudiado, profesionales. Y en la Argentina todavía tenemos este elitismo, todavía lo seguimos manteniendo de llamar profesional al que tiene un título universitario. Pareciera que si tenés título técnico no sos profesional. Que Messi no es profesional. Y Maradona nunca lo fue. Pero bueno, profesional se supone que aquel que vive de su profesión, de su trabajo. Es un concepto general. Por eso digo, ¿qué se llama profesional? Aquel que tuvo un título de grado universitario. Esa es la deformación que todavía tenemos. Dice que se encuentre inscrito en el Registro Nacional de Graduados Universitarios. Si en algún momento alguien obtuvo esto, este era yo en el 90
Esto se lo entiendo. Si alguien obtuvo esto, no importa si tengo el posgrado, si estudié o no estudié higiene y seguridad. Significa que el Estado en su momento me reconoció para el ejercicio de la profesión. ¿Se entiende? Esto es un derecho que adquirí en su momento. Yo obviamente tengo la especialidad correspondiente, todo debidamente certificado. Entonces, en algún momento alguien me dio este registro, que lo dio el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, Dirección Nacional de Higiene y Seguridad del Trabajo. Un papelito, lo clasifiqué para que no se arruine con el tiempo. ¿Comprendido? Digo porque va a venir alguien, van a estar en una empresa controlando contratistas, que es un trabajo que le va a tocar hacer cuando recién empiezan a trabajar, va a venir alguien que no tiene el título, le muestra esto, y le dicen, no, usted no puede trabajar. Y van a quedar colorado, verde, hasta acá con la pata en el barro, hasta acá. Hay que decir, pero si los técnicos de esta resolución pueden trabajar, porque ellos no. Yo voy a firmar igual. Y vas preso. Estos técnicos vienen de acá. Vienen de acá. Vienen de acá. Acá, con este decreto, adquirieron un derecho en el año 73. Porque este decreto, si ustedes tienen, yo tuve la posibilidad, después de mucho tiempo lo logré conseguir. Y específicamente dice, los técnicos de higiene y seguridad pueden ejercer el servicio de higiene y seguridad. Derecho adquirido en el 73. Después no te lo puedo sacar. No te puedo sacar este derecho. Por lo tanto, cuando en el 79 sale el nuevo decreto, y el nuevo decreto es, los relega un papel inferior, salió posteriormente una resolución autorizándolos a seguir ejerciendo el papel de responsable de higiene y seguridad del trabajo. Pero a ellos, que estuvieron trabajando antes del 79, no a ustedes. No a ustedes. Alguien puede venir a firmar un programa de seguridad con este título, mostrando la resolución que lo habilita, y está bien. ¿Se entiende esto? Igualmente esta gente estaba ya por jubilarse. Si en el 83 ya estaban trabajando y tenían experiencia, imagínate, después de 40 años ya están trabajando con la silla de ruedas. Igualmente la mayoría se ha recibido de licenciado, ha evolucionado. Pero puede quedar alguno que no quiso seguir estudiando y que siga ejerciendo con este título. ¿Bien? Y por último, estos dos hablan de profesionales con carrera de posgrado. ¿Comprendido? Sí, profe. ¿Sí? No, ¿alguna duda por allá? No, que se comprendió. Bueno. Dudas con todo esto es un repaso. Me pasa algo larga porque eso que estamos presencial, lo hacemos más largo. Los títulos que habilitan esto son el de ingeniero laboral que emite la UTN, tiene que ser ingeniero para estudiar y después son 2 años de posgrado, y el resto de las universidades es ingeniero especialista en higiene y seguridad. Hay una cuestión de incumbencia, pero bueno, pero está bien. Hay 2 incisos porque acá en el medio hubo un cambio de ley de educación superior. Esa es la redacción, el concepto es el mismo, lo que cambia la redacción y los requisitos. Nada más. ¿Dudas? Esto es un repaso. Y el otro inciso era el B, que habla de quiénes pueden trabajar en el área de prevención. No es el responsable es el inciso A. Y acá dice, ¿quién puede trabajar? Todos los mencionados en el inciso A. El inciso del punto precedente, anterior. Técnicos superiores en higiene y seguridad, o sea, ustedes, cuando se reciban de tener el título. Técnicos en higiene y seguridad. Eran antes, allá creo que no existe más. Antes había carreras de técnicos, se estudiaba acá en la Manuel Belgrano. El título era un postsecundario, por eso no es superior. Era considerado un postsecundario, pero igual te habilitaba a trabajar como técnico. Y dice profesionales idóneos. El idóneo es que el que sabe un tema sin tener la incumbencia profesional. ¿Comprendido? Ustedes pueden trabajar dentro de un RT. No pueden ser como técnicos responsables de un servicio de higiene y seguridad del trabajo,
pero si tienen el contacto adecuado y los conocidos correspondientes, puede entrar trabajado en la red. Contacto mata. ¿Dudas? Muy bien. Artículo 10, misión. Artículo 11, ¿quién es el responsable? Artículo 12, cantidad de horas. Asignación de horas profesionales mensuales. Para el médico, horas semanales. Si el médico tiene que ir una vez por semana mínimo. Para nosotros, los que somos, los que podemos ser responsables, que tenemos que ir como mínimo una vez por mes. En el establecimiento son horas que cumplís adentro. No es la hora que te lleva a viajar, la que haces trámite afuera en la RT, la que te haces en tu casa planilla, no. Son horas en la planta. Además de las horas que tenés que hacer en tu casa. Y la cantidad de horas está en función del número de trabajadores equivalentes que ya vimos y de los riesgos por actividad. La tabla para las horas del médico era simple. Trabajador equivalente, horas. Acá la tabla es así. Trabajadores equivalentes, empresas categoría A, empresas categoría B, establecimientos categoría C. Y la categoría está en función de la obligación de cumplimiento de los distintos capítulos del anexo 1. ¿Me siguen hasta ahí? Bien. Estos son los capítulos del 5 al 21. Cada capítulo, como están viendo, toca un tema distinto, un peligro distinto. Por lo tanto, en función de qué capítulo tengo que cumplir, va a ser la peligrosidad de esa empresa y por lo tanto la categoría A, B y C. Vamos a explicarlo de otra manera. Empresa categoría A es la más light de todas. Tiene que cumplir con el 5, el 6, el 11, el 12, el 14, el 18, el 21. Para que se entienda. Los que están en rojo. Perdón por este que me quedó en azul. Los que están en rojo. Fíjense que no aparece nada peligroso desde el punto de vista industrial. No hay desarrollo industrial, por lo tanto no hay fábrica. No hay carga térmica, no hay exceso de frío ni de calor. No hay contaminación ambiental. No hay radiaciones. No hay ruido ni vibraciones. No hay máquinas, herramientas ni aparatos para izar. No hay aparatos que desarrollen presión interna. No hay una caldera. No hay un compresor de aire. No hay un tanque de aire. No hay, el capítulo 17 es un capítulo que toca muchos peligros explosivos, tóxicos, riesgo con los animales, etc. Entonces, por lo general, acá entraría a lo mejor una oficina administrativa, un banco. El B, la categoría del medio, 5, 6, 7, 11 al 21. Se le suman los verdes. Ya tenemos desagüe industrial, entonces un taller mecánico posiblemente tenga, una estación de servicio, tiene desagüe industriales, que no es, el industrial es el que, una cosa es el pluvial, agua de lluvia, otra cosa es el cloacal, primero y segundo, ¿no? Para distinguirlo del industrial. Si no tengo baño, no es industrial. El industrial es producto de la contaminación de los procesos industriales, de estación de servicio. Un taller mecánico que tenga pintura, por ejemplo. Tiene máquinas que hacen ruido y que vibran. Obviamente tiene máquinas, herramientas para autoparizar. Tenés un compresor, tenés una caldera. Y tenés riesgos especiales. Explosivos, tóxicos, irritantes, etcétera, etcétera. Y ya la categoría C incluye todos. Ya tenés carga térmica, cámara frigorífica, un supermercado tiene carga térmica, cámara frigorífica, una cocina, una cocina tiene carga térmica de calor. Sí, pero no tiene carga térmica. Ponete en la cocina en verano y va a ver lo que es estar adentro de la cocina. Industrial, no de tu casa. Con todas las hornallas prendidas, vapor, humo. Contaminación ambiental, hay un taller mecánico que pinte, por ejemplo. No se trata del tamaño ni lo que produce, se trata de
si se incluye en el capítulo, no, radiaciones. Un taller de herrería tiene radiaciones del soldador. A lo mejor tiene compresor. Ya lo metimos en el capítulo anterior, en la categoría B. ¿Se entiende cómo funciona? Y para hacerla fácil, hay dos maneras. Esta, la manera de entenderlo desde el punto de vista legal. Capítulo 12, soy categoría A. Aunque sea uno solo, soy categoría A. Capítulo 19, soy categoría B. O yo lo entiendo de la siguiente manera. Estos capítulos que están acá son los que te excluyen de la categoría A. Si vos en tu actividad tenés uno solo de estos capítulos, pasás inmediatamente a la B. Y si en la B tenés uno solo de estos, pasás a la C, que es la categoría más alta. Yo lo entiendo así. En su momento, para entender este despelote, dije, me parece que es más fácil así. Entiéndanlo como ustedes tengan ganas. Entonces, en función de esto, trabajadores equivalentes está diciendo la cantidad de horas mensuales. Fíjense que a medida que aumenta la categoría, la cantidad de horas es mayor. Y en estos no hay obligación de tener horas, no de no tener servicio, igual que en el servicio médico. Artículo 3 dice, deberán contar, por lo tanto es obligatorio, todos los establecimientos. El artículo 7 y el artículo 12 hablan de las horas, este te dice que no tenés servicio, te dice que no, el responsable del servicio no tiene obligación de ir a la planta a cumplir sus funciones, que son dos cosas distintas. ¿Comprendido? Y por último, si ustedes tienen ganas de leer el título 2 original, van a encontrar que esta tabla antes era mucho más exigente. Y van a encontrar que esta tabla era mucho más exigente. No, esto no es médico, es profesional, es responsable del servicio de higiene y seguridad. El médico está por acá. Vamos a buscar el médico. Ahí está. El médico, fíjate que el médico no tiene relación con los tiempos, lo que es un error también. Porque si el médico hace el mismo trabajo que nosotros, pero desde la medicina, ¿cuál es la diferencia? Pero bueno, es lo que es lo que hace. Yo explico lo que hace. A veces lo analizo y le saco un poco de mano. Bueno. Menem lo hizo. Peronista no se quejen ahora. Que dice que, no, Menem no era peronista. Igual. Cuando tenés un primo, viste, que no querés que sea tu primo. Es tu primo igual, viste. Es bandolero tu primo, pues tu primo, viste. No lo podés con la familia. Pobre viejo. Y esto es el artículo que define la cantidad de técnicos. La asignación como auxiliares, técnicos en higiene y seguridad del trabajo con título habilitante. De acuerdo a esta tablita. El título anterior hablaba técnico por turno. Ahora no habla del tema turno. Es un poquito más larga esta norma. Una vez escuché decir a un político por el año 2000, 2001, cuando fue la gran crisis del 2001, que se hablaba de la tarjeta Baneco, que cambiaron la ley de contrato de trabajo, ese tipo de historias, que cuando una ley desprotege al más débil, algo turbio hay en el medio. Porque al más fuerte no tenés que protegerlo. Al león no lo dejás libre, lo tenés en la jaula, para que no lastime al más débil. Cuando una ley, y esto me quedó grabado, cuando una ley
desprotege al más débil. ¿Y a quién está desprotegiendo? Al trabajador, que no es un santo, que no es para levantarle un altar al trabajador sacrificado, pero que es el más débil en la relación laboral empleado-empleador. Por lo tanto, la ley supuestamente está para proteger al más débil. ¿De quién? Del que tiene más poder. Dice. Así que la estructura del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo, objetivo fundamental, artículo 3, comparte el objetivo fundamental con el Servicio de Medicina del Trabajo. Misión fundamental, el artículo 10, y acá establece la única tarea que tiene el Servicio de Higiene y Seguridad del Trabajo, que es tarea reglamentada, que es, como se dice, registrar. Habla de quién es responsable, artículo 11, habla de la cantidad de horas que tiene que trabajar, artículo 12, y habla de los auxiliares, quién es la cantidad que habla del artículo 13. Como el artículo 13 no habla de horas, al igual que el enfermero, se presupone que trabaja jornada completa. ¿Comprendido esto? Y aparece el artículo 14. Después de todo lo que explicamos, aparece un artículo que sigue vigente, vergonzosamente después de tantos años, que dice, quedan exceptuadas. Quedan exceptuadas de tener la obligación de tener asignación de profesionales técnicos en higiene y seguridad. O sea que, más allá de que el artículo 5, el 6, el 12, el 8, el 15 no existe, el 12 te digan que sí, si vos tenés esta tablita, no tenés obligación. ¿Quiénes? Establecimiento dedicado a la agricultura, casa, silvicultura, los que se dedican a forestación, árboles, y pesca que tengan hasta 15 trabajadores permanentes. ¿Saben el campo que tenés con 15 trabajadores, con 15 gauchos permanentes? Hoy en día con la tecnología que hay, ¿no? Hace 30, 40 años atrás, a lo mejor con 15 no hacía 100 hectáreas. Hoy con 15 laburantes, y les cuento, yo con 4 no soluciono las 1000 hectáreas que tengo. Bien, explotación agrícola por temporada, todo es por temporada, en la agrícola. Yo no tengo producción de soja en serie. Preparo la tierra, siembro, espero, fumigo, cosecho. Todo es por temporada. Así que una boludez, toda la actividad agrícola está excluida de tener servicios de higiene y seguridad del trabajo. Establecimiento dedicado exclusivamente a tareas administrativas de hasta 200 trabajadores. Un banco, vergonzoso. Que el trabajador administrativo no tiene problema. Está exento. Seguimos todavía. La disciplina ha evolucionado, la economía normativa. El tipo está ahí y no tiene obligación. Servicios médicos sin internación. Caminás por Oroño y te encontrás con los servicios médicos que tienen equipo que van a hacer un agujero en Rosario el día que haya un problema. Bueno, pero eso tiene internación. Un Gama, por ejemplo, que no tiene internación. Siempre lo tengo ese como referencia porque está en el medio de la ciudad, tiene unos equipos que vaya si tiene equipos ahí adentro. Y vas por Oroño y hay un montón de esos que tienen equipos médicos de alto riesgo y no tienen obligación de tener nadie que le diga, mira acá. ¿Sí? El oxígeno. Uf. Pasó por el frente, igualmente cuando explote eso deja un agujero de 300 metros, así que no te preocupes. Llegamos al lado de mi casa, lo tienen en el techo. Tienen 3 tanques, lo tienen. ¿En dónde? Tucumán y Dorrego. Tucumán y Dorrego, ¿qué hay? Lo tienen ahí en el techo. ¿Pero tienes? Llegamos. Llama, No, nunca miré para arriba porque no llego. No vivo por la zona, entonces nunca lo he visto. Establecimiento educativo que no tengan talleres. Bueno, se puede entender, no tener talleres, pero no tener solamente alumnos y profesores, nada más. Talleres de reparación de automotores que tengan hasta 5 trabajadores equivalentes. ¿Sabés el taller que tenés hoy con 5 mecánicos?
No sé si una concesionaria tiene 5 mecánicos permanentes en planta. Tenés que tener un taller grande para tener 5 mecánicos en planta. Y el H, bueno, el H se entiende, que esparcimiento público, que tenés menos de 3 trabajadores. Hay algunas que son entendibles, hay otras que es un regalo de la política, por decir, por hablar en términos finos. ¿Comprendido? Ahora termina diciendo que los que están exceptuados el servicio se lo presta quién. La RT. Así que por un lado le saca, pero por el otro lado le pone. Nos saca trabajo a nosotros, esa es la cuestión. Y ponen en desigualdad de condiciones. Porque yo tengo que tener un servicio y otro que tiene riesgos similares no. Esa es la cuestión básica. ¿Dudas? Muy bien. ¿Qué hora es? Tenemos para hablar. Bien. Vimos el título 1, vimos todo el título 2 que fue modificado por el decreto 1338 del año 96. Vamos a ver el título 3, que tiene el capítulo 5, 6 y 7. Vamos a ver los 3 capítulos. El capítulo 5 trata de proyecto, instalación, ampliación, acondicionamiento y modificación. En realidad, básicamente trata de esto. De servicio a los trabajadores. Está como mal titulado. Así que empecemos. Servicios sanitarios son los baños. Así de simple. En la ley se les llama servicio sanitario. Empecemos por el principio, artículo 46. Todo establecimiento, no dice toda empresa, tiene que aprender a distinguir esto siempre cuando lee si lo que está pidiendo es para la empresa como conjunto o es para el establecimiento. Todo establecimiento dispondrá de servicios sanitarios adecuados e independientes por cada sexo. Año 79, vayan a quejarse. No hay leyes, no hay X, no hay nada raro. El empleador tiene que poner baño para hombres y para mujeres, y se acabó. No hay todavía, que yo sepa, una ley que obligue a un empleador a poner baños por géneros especiales, por ser fino y delicadito. Como mucho, si yo soy un empresario más moderno y que estoy más compenetrado con estas cosas, puedo poner un baño unisex, hombre, mujer unisex, y el que vaya ahí que tiene ganas. Pero no está obligado. Es más, todavía tendría que repasar la legislación en materia de incapacidad, porque el 351 no habla de que baño para discapacitados, pero sí hay una ley nacional y leyes locales. Entonces estoy como medio con la nebulosa de ese tema. Pero por sexo. ¿Está claro esto? Si ustedes le van a reclamar, soy X, quiero un baño para X, te va a decir, te va a sacar el artículo 47 y decir, mirá, flaco, no tengo ni baño, ni vestuario, nada para X. Elegiste M o F. Decidí por dónde quiere entrar. Con suerte y educado. Si no están educados, te van a mandar a saber a dónde. El 47 habla de cómo se componen los servicios sanitarios. Y acá aparece un primer error que nunca fue corregido, porque la ducha de agua caliente y fría no está en el servicio sanitario. ¿Dónde está? En el vestuario normalmente. El lavabo es la bacha para lavarse las manos. Ahí sí tiene que haber agua caliente y fría. Y la ducha, por lo general, cuando usted ve en un baño de esto, con una ducha así colocada en cualquier lado, es para cumplir con este artículo. Nada más. Retretes individuales. Retrete es donde hago lo segundo. El cubículo. Para hacer... Hoy estoy fino porque me estoy grabando. No puedo decir guarangada. Puerta, mínimo 3/4 de cobertura de la altura. La parte de abajo se cubre, no así. Después andan mostrando las virtudes y los encantos a todo el mundo. También no te ve la cara, salvo que sos muy petizo. Bueno, no, el hombre agradable. Y fíjense, el artículo 47, que está pensado para masculino y femenino, tiene migitorio. Migitorio del orinal, donde los chicos hacemos pis parados.
Sí, un baño de mujer no tiene migitorio. Lo que pasa, alguien dijo en el otro curso, era un adelantado el que escribió esto. Por la duda, aparece una chica que haga pis parado, entonces ya tiene migitorio. Pero fíjense cómo está escrito esto. El 48 amplía el 47. No sé por qué existe el 47 y después el 48 que dice más o menos lo mismo. Pero te dice lo importante que te define cómo tiene que ser el baño, el retrete. Mampostería, nada de lata, nada de plástico, mampostería, ladrillo, con techo, con solado es el piso, solado impermeable, con paramento, los paramentos revestimiento. No puede tener revestimiento así. Tiene que ser revestimiento resistente y con superficie lisa e impermeable, con azulejo, para poder limpiar. Porque en esta superficie, ¿qué se queda? Las bacterias, el fondo. Es más, por lo general viene con zócalo solitario, el zócalo, no el zócalo en 90 grados, sino el zócalo en curvatura, para que ahí no se junte porquería. Dotado de un inodoro tipo a la turca, esto del año de la escarapela. ¿Quién alguna vez intentó hacer algo en un inodoro a la turca? Sí. Andá con problemas de cintura, de ciática y te cagás los talones. Cancha, profe. Ahí viene. No, como los de la cancha, digo, profe. Lo de la cancha. Pero en la cancha, bueno, son las canchas que se jodan lo de la cancha porque son unas bestias. Bastante que hay baño. Sí. Sí. Sí, en muchas empresas hay. ¿Alguien intentó alguna vez ir acá? Descompuestito, cansado. ¿Qué? Lo segundo, olvidate. ¿Sabes qué? Se le pone una silla sin tapa para poder. Es inhumano. Venía una persona con exceso de peso, una persona que le falta una pierna, ¿qué hace? ¿No? Y dice, ¿no trabaja? Sí, trabaja el pobre cristiano. Bueno, te puede parecer tan boludez. Ponele una letrina. Ponele un balde de fondado al menos. Esto es muy inhumano. Un lavabo, ducha con desagüe. Ya hablamos del tema ducha, a veces están porque simplemente es un requisito legal. Y obviamente la autoridad puede ampliar. Esto no está permitido. Este es un baño para matrimonio. Vieja, vamos a charlar. Vamos a discutir. Y este es para amigos y amigas. ¿Viste? Vos como en el bar te sentás, ¿viste? Acostadito y charlás, ¿viste? Como confesándote. Y he visto otros peores. Miren este. En el retrete está el migitorio y el otro con la pata abierta está. Vos te vas a lavar las manos y encontrás las virtudes del otro. Mira esto, arquitecto del siglo XXI. Se ve paisaje, está leyendo la Biblia y en el baño, mirá, está mirando todo. Mirá, no se nota polarizado básicamente. Mi hermano vivía en una casa en un country, que el arquitecto le hizo un baño con un ventanal enorme. Claro, no se veía nada, pero se veía toda la sombra. Precioso el baño. Luminoso, pero para lo que pasaban caminando por el frente, veía todo, la sombra chinesca. A nosotros nos pasó una vez, estábamos los tres en el quinto del río, y en la sala de la casa quinta, y a veces no casa quinta. Estábamos en el predio de la quinta, del parte de él, y al lado, pasa el terreno, que es la casa del matrimonio. Y como nosotros estamos con luz apagada, eso del baño estaba en Sí. afuera. Estaba en el baño, la mina dentro de desnuda, empieza a bañar el blanco, se quiere que yo el champú. Y ¿cómo? Porque, o sea, y nosotros empezamos a gritar porque, ¿verdad? Vos me sabés que antes estaba ahí.
funciona, porque dice, si tenés más luz de afuera que de adentro. De noche cambia a tener más luz adentro que afuera, el polarizado no funciona. Bueno, esto es lo mismo, lo puse porque muy bonito el baño. Y después del 49 establece las cantidades. Y acá se contradice con el artículo 46, porque dice, cuando el total de trabajadores no exceda de 5, habrá un baño unisex. Y el 46 dice que tiene que haber baños independientes, servicios sanitarios independientes por sexo. Entonces, ¿a qué le hago caso? ¿Al 46 que me dice independiente por sexo? ¿O al 49 inciso 1 que me dice tengo 4 trabajadores con un baño solo? Bueno, pasaron más de 40 años y nadie se calentó en esto, ¿no? Entre 5 y 10, sí, dice por sexo. Y eso lo puede pasar en la calle de los chicos que tienen otro baño. Sí, a ver, para mí está genial que si tenés 4 trabajadores no tengas baño, encima con el espacio con lo que sale un baño. Pero el artículo 46 dice otra cosa. Esa es la cuestión. No si está bien o está mal. No, y la Facultad de Humanidades tiene baño unisex. Sí, pero eso son superiores. Son seres Es distinto. Está bien. Mientras me deje el baño de hombre, para mí no hay problema. Y este, de 11 a 20, ¿dónde está el error acá? A ver si alguien lo encuentra. Claro, porque, a ver, el hombre hacemos lo primero y lo segundo, en partes separadas. Las mujeres es todo en el inodoro. Por lo tanto, le está faltando, en el diseño, le está faltando mayor cantidad de inodoro. Copiaron y pegaron y sacaron el urinal. Y lo hizo un hombre. Se nota que lo hizo un hombre. Porque acá debe decir 2 inodoros o cambiar la proporción. Pequeños detalles de la vida cotidiana. Y acá la proporción de cómo se aumenta. No es menor el tema. A veces parece una pavada, y lo tomamos a veces con joda y con sarna para darle un poco de humor, pero hay empresas que tienen unos baños en los vestuarios que la verdad dejan muchísimo que desear. Muchísimo. Ni hablar de los campamentos. Tengo fotos de campamentos agrarios donde el baño son cuatro fierros, con suerte, una lona y un agujero en el piso. ¿Sí? Y todo el mundo al mismo pozo. No, sería lo de menos, no. Imagínate que tu baño es una lona. No te escucho con el orejo. Y siempre se cuando voy a comer pagos, siempre voy a siempre hay como me duele el bar acá un poco. Porque cuando abren un bar nuevo, se lo digo, siempre hace lo mismo, digo, gastando Un asco. Pero desagradable, me gusta mucho, todas las semanas yo a todo ese error a la cocina. Sí, coincide porque comparte servicio. Son todos los padres, igual. Y toda la misma está hecho, todos los chiquitos, y terminan destruyendo porque hay todo el inodoro para una persona que va. Y vamos a preferir que va a 5 minutos. Sí, es raro ver un bar o un restaurante que tenga baño medianamente aceptable. Medianamente aceptable. Bueno, yo el fin de semana estuve en el shopping y están más aceptables. Son más grandes, tienen más servicio. El del alto.
Sí, pero bueno. Pero vos elegís, como sos cliente, vos elegís. Fuiste una vez, vas al baño, es un asco, si el baño así, la cocina no va mal. De última. O vas a ver, vos ya lo sabés, pero como trabajador no tenés opción. Porque estás 8 horas, 9, 10, 12 horas ahí. De última, vos fuiste a comer, te la aguantás y te vas a tu casa, como hacen muchas personas, muchas mujeres. Vestuarios. Más de 10 obreros de cada sexo, dice, dispondrán de locales destinados al vestuario. No hay problema. Esto dice, deberán ubicarse lo posible junto a los servicios sanitarios. Es lo que normalmente sucede, tener vestuarios con baños integrados. Lo patético viene acá. Dice, aquellos que ocupen hasta 10 obreros de cada sexo podrán reemplazar a los vestuarios por apartados para cada sexo. ¿Qué se entiende por apartado? Separados por un tabique de material opaco. Pasa porque tampoco se controla y porque tampoco los gremios pelean por estas cuestiones, que a veces tampoco los gremios se pueden meter dentro de determinadas empresas porque no le dan el cinco de pelota o porque negocian. Claro, habría que ver, no imaginamos la magnitud de la empresa, de 500 empleados, la cantidad de plata que poner para los pagos, para todo. 500 plata que tiene una producción así, para un normal, que ya hacer un baño, tenés que sacar un crédito, pensar en hacer un baño para 500 personas, pero el tipo si tiene 500 trabajadores porque tiene recursos como para hacerlo. Podría, debería, porque no es un baño para cliente, es un baño para laburante. No tenés otra opción. Pero bueno, hay de todo. El vestuario, estamos hablando en este caso, el vestuario. Lo que pasa también a veces el vestuario y después la gente no los usa. La publicidad del baño de la policía era una camioneta y se trasladaría. Y iba todo tipo para afuera, a la calle. Y el artículo 51 habla del contenido que tiene. A ver, que el vestuario obligatorio sí, lo que dice, si tengo más de 10 obreros, tengo vestuario, tengo menos de 10, le doy un rincón con una lona y eso es el vestuario. O con un tabique de madera. Y ahí que se cambie, tipo vestidor de una casa de venta de ropa. Algo así sería un vestuario. Y el contenido, equipado con armarios individuales para cada uno de los obreros. Debería tener un vestuario. Y establece esto, en donde se manipulen sustancias tóxicas, irritantes, agresivas, los armarios son dobles. Uno para la ropa de calle y otro para la ropa del trabajo. Normalmente debería cambiarse esto y tener doble vestuario. Zona sucia, vestuario y zona limpia. Vos entrás del trabajar, te bañás, te dejás la ropa en el casillero de zona sucia y pasás a la zona limpia. Y ahí te vas. Y al revés lo mismo. Entrás a la zona limpia, dejás la ropa de calle, pasás por el vestuario, vas a la zona y te vas a trabajar. Te cambiás y te vas a trabajar. ¿Y cómo tienen que ser los armarios? Tienen que permitir la higiene. Y tienen que ser de materiales que no sean porosos. Obviamente, para que no acumulen suciedad y bacterias. Todo lo que dice. No dice que tienen que tener calefacción, que tienen que tener refrigeración, que tienen que tener piso antideslizante. No dice que tienen que tener una silla para poder sentarte y cambiarte. No dice que tienen que tener un perchero para tocar la ropa y no dejarla tirada en el piso húmedo. No, no dice nada de eso. ¿El RT? ¿El RT? Y sí, no la quita, te pegó un porrazo de aquello. No, qué sé yo, ¿lo van a poner o no? No tiene obligación. Hasta acá no tiene obligación. Comedor.
El comedor no es obligatorio, yo resalté la palabra. ¿Cuándo la empresa destina un local para comer? El cuándo no lo hace obligatorio. Ahora, lo que pasa, si vos estás trabajando entre las 6 de la mañana y salís a las 3 de la tarde, en algún momento tenés que parar para comer. ¿Dónde comes? En el puesto de trabajo no se come, son riesgos disímiles. Por lo tanto, ahí está la trampa. Cuando no, la ley debería haber un artículo que diga la empresa deberá disponer un lugar para que las personas puedan comer y descansar. Pero a veces se consigue más por presiones gremiales que por lo que dice la normativa esta en materia de exigencia laboral. Debe estar lo más aislado posible del resto del establecimiento, preferentemente el edificio independiente. Y algunas características constructivas. Todo lo que Nosotros somos creadores de gremios. Sí, totalmente. Soy la oreja, parte de la oreja del gremio, sos vos. Y si no lo escuchás vos, ¿quién lo va a escuchar? Tiene que pagar sobre ¿Qué? el gremio. No, si eso depende de la empresa que trabaje. Por ejemplo, trabajan en las mujeres que se votan, de pagar algo de eso. No, a ver, tiene que hablarlo con el profesor de legislación, este tema, pero vos no estás obligado a afiliarte a ningún gremio. Sí hace la del aporte sindical porque es obligatorio, la cuota sindical mínima. Pero vos no estás obligado. Que te obliguen o te digan, pibe, mirá, vos fijate que acá te conviene, y si te pasa algo, nosotros te defendemos. Claro, sí, hoy Es optativo, pero tiene esas opciones. Pero es optativo. Todo lo que dice de comedor. No dice cómo tiene que ser la silla, las mesas, las vajillas, si tiene que haber algo para hiperhigienizarte, no dice nada. Cocina, tampoco la empresa tiene obligación de tener cocina. No te da de comer, no tenés comedor, no tenés para cocinarte, ni para llevar comida, ni para guardarla, ni para calentarla. Los establecimientos que posean, no está diciendo que deben poseer, que poseen, o sea, que tienen, no, deberán tener la condición higiénica y buen estado de conservación. Todo lo que dice. ¿Cuándo se instalen artefactos para que los trabajadores puedan calentar su comida? ¿Cuándo? En invierno no pasa nada. ¿Y en verano qué hace con la comida? 35 grados. ¿Qué? Sí, se puede quejar. Así va a terminar, quejándote. ¿Te puede quejar por todo? Poder. No sé qué conviene. Que sigas conservando el trabajo, o que vayas a ascender, o que tengas una posibilidad de ascenso después, la vida es complicada. Esto es la legislación que tenemos, pobre, pobretona. Después tiene un artículo dedicado a cómo tiene que ser el local de servicio de medicina del trabajo. Y este sí es importante cumplirlo, porque acá se atienden personas que pueden venir lesionadas y lastimadas. Entonces tiene que tener ciertos requisitos. Cercana a las áreas de trabajo, pero aislado de ruidos y vibraciones, para que el ruido no afecte la atención de la persona. Y dice, y se proyectará de forma tal que puedan estar agrupados formando una unidad en planta baja. Preferentemente, el servicio médico tiene que estar en planta baja. Si estuviesen ubicados en planta alta, respondría el asesor con capacidad para camilla y escalera adecuada para el desplazamiento de las mismas. No como el británico. ¿Conocen el británico? ¿Querés bajar una camilla? Lo tenés que bajar. Sí, pues si no anda. ¿No anda? Lo tiraste andando. Porque la escalera perimetral es acostita así. Bueno, está la parte nueva ahora. La parte vieja tiene una escalera muy. ¿Cómo? El tema, le planteo,
al no cumplir con esa condición de bajar una camilla en horizontal, ¿podría estar un hospital, un sanatorio, un centro médico ahí? Esa es la pregunta. No se lo puede cambiar. Sí. Entonces, el servicio médico tiene que estar en planta baja, si no está en planta baja tiene que tener ascensor para camilla y escalera para que pueda desplazar la camilla y girar la camilla en horizontal. No poner la camilla en vertical, viste, con el tipo todo quebrado. 50 metros cuadrados de superficie mínimo, local para sala de espera, oficina y 2 consultorios, pudiendo ser uno de ellos destinado a enfermería y servicios sanitarios, separados para el personal del servicio y para los concurrentes, teniendo en cuenta para esto último, uno para cada sexo. O sea, tener 3 servicios sanitarios, para servicio médico, para uso interno, y concurrente masculino y concurrente femenino. Sala de espera, oficina y 2 consultorios. Y se entiende que esto sea así. Debería ser así. Agua caliente, agua fría. Acá se entiende que tenga agua caliente, agua fría, ducha, etc. No dice un inodoro en la turca acá, ¿eh? El médico tiene otro culo. Y nuestro local ya es más simple, no se cumple casi nunca. Lo que le establece 30 metros cuadrados de superficie, que muchas veces ni se cumple. Local para oficina, archivo, depósito para instrumental y servicio sanitario. Este es el menos preocupante de todo. El del servicio médico sí, por eso lo explico y le pongo más énfasis. Y para establecimientos temporarios, lo que se denomina normalmente campamento, todo el artículo. Campamento no es que sea en carpa, campamento se le llama al campamento que tiene el cine, gimnasio. Los campamentos mineros son una mini ciudad en plena montaña. Sí, totalmente, sí. Para grandes obras se usa ese. ¿Dudas? ¿Qué hora es? Y 20, vamos a terminar con agua potable. Agua potable. Artículo 6. ¿Por qué aparece un artículo tan básico que dice los establecimientos deberán contar con provisión y reserva de agua para uso humano? Es una boludez, que siglo XXI, década del 70, había que poner esto sí. Porque a veces cuando una norma se pide, hay que pensarla, no solamente para que la cumpla el empleador, sino para que el Estado pueda ir a inspeccionar e imponer la norma. Me pasó cuando estábamos inspeccionando hace unos años 2011, campamento, cultivo de arroz en el norte de Santa Fe. Fuimos a un campo y nos pusimos a hablar con el que nos atendió, y el agua potable, no, se la traen de su casa. No, pero usted le tiene que dar agua potable. ¿Cómo le da agua potable? Sí, le tiene que dar agua potable, flaco. Pero se la traían de su casa el agua potable. Si no hubiese estado este artículo, jamás lo hubiésemos podido imputar o obligarlo a proveerle. ¿Y cómo hago para darle agua potable en el campo? No sé. Con un tanque, una chancha, no sé, con un tanque con agua potable. Sacarse un pozo, poner una bombita para clarificar el agua. Entonces tiene este sentido, no solamente que tener una buena guía, sino que el Estado tenga un artículo con que imponerte una multa o una obligación. Entonces hay obligación de tener provisión y reserva, ¿no? Las dos cosas. Provisión es darte y reserva es tener agua depositada. Hay que eliminar toda posible fuente de contaminación,
Para esto los sistemas de agua tienen que ser cerrados. Se debe hacer análisis de las aguas que se utilizan, sea la que se obtiene dentro de la planta como la que se trae desde afuera. Agua de pozo, agua corriente de aguas provinciales, agua del dispenser, del bidón. A todos los tipos de agua que yo obtengo le tengo que hacer análisis. Ya hoy en día las dependencias oficiales no hacen más estos análisis, se contrata un laboratorio privado. El análisis se hace bajo los siguientes aspectos: análisis bacteriológico, análisis físico y análisis químico. Un físico-químico por año, 2 bacteriológicos por año. Los análisis citados serán efectuados sobre todas las aguas que se utilizan para uso humano. Al iniciar las actividades, al promulgarse el presente reglamento y posteriormente un análisis bacteriológico semestral y un físico-químico anual mínimo. Yo siempre recomiendo el bacteriológico hacerlo al principio de la primavera, ya en estos meses, así te asegurás que todo el sistema esté limpio para cuando vienen los calores, que no pululen bacterias, y al finalizar el verano, la primavera. Entonces agarrás ya uno por semestre. Previo limpieza y desinfección. No va a hacer un análisis para que te dé mal, para volver a limpiar y volver a hacer el análisis. Limpia todo el sistema, desinfectá, limpia tanque, limpia cañerías y después hace análisis, así te da bien. No, primero te bañé, vas al médico, no vas al médico sucio para que el médico te diga: mijo, báñese, venga, que después lo atiendo. Ya sabés que te tenés que bañar para ir al médico. Bueno, esto es lo mismo. Los archivos, los resultados tienen que ser archivados. Tenemos que dar a la autoridad competente cuando lo muestre, porque si no te lo van a dar como que no lo hiciste. ¿Qué se entiende agua por uso humano? Normalmente entendemos agua por uso humano lo que se usa para beber, para tomar. La que me baño, me lavo las manos, también tiene que ser agua potable, para uso humano. Y la que uso para preparar alimentos, ni hablar. Ya tiene que reunir, si acá dice... ¿Dónde está? No, acá. Si yo preparo alimentos en la empresa, tengo que hacer no solamente el análisis del artículo 58, que no lo vamos a ver porque tiene un montón de parámetros que escapan a este tema, sino que tengo que hacer análisis de acuerdo al código alimentario. Porque estoy preparando alimentos. O al código municipal, al código alimentario municipal, local. Porque si no le van a hacer análisis conforme al artículo 58 de este decreto. Y no alcanza para preparar alimentos. ¿Qué pasa si el agua sale no apta para consumo humano? Eso te lo va a determinar el laboratorio. Va a venir el certificado que dice colesterol alto. Agua no apta para consumo humano. Será responsable de tomar de inmediato las medidas necesarias para lograrlo. O sea, que voy a tener que ponerme a limpiar todo el sistema, higienizar todo el sistema de agua, tanques, cañería, y mientras tanto, ¿qué tengo que hacer? Proveer de agua potable como sea. Contratando un tanque, una cisterna portátil, o lo que sea. O botellitas, bidones, dispensers, que tengo que proveer agua potable, o, como pasa en la escuela, si no hay agua, que no hay. Clase. Y por último, lo que es agua industrial, que normalmente no es apta para uso humano, porque a veces no se trata del agua, se trata de la instalación. Yo puedo tener agua potable en una cañería sucia o un tanque sucio y se vuelve no potable. Entonces tengo que evitar la utilización por parte de los trabajadores. Entonces, donde el agua no es apta para uso humano, ustedes van a ver carteles que dicen no apta para beber. Es importante porque después, cuando tomaste agua que no está en condiciones,
tenemos un turno de gente descompuesta y hospitalizada. Y si tengo mi propia planta de potabilización de agua, como tienen muchas empresas, 50 litros por persona y por jornada de reserva. Que no sé quién cumple de esto, pero bueno, yo explico lo que es. Y 27. Nos queda desagües industriales, que lo veremos no importa. Bueno, vamos a terminar desagües industriales, así terminamos, pues si no me queda este artículo separado. De desagües industriales, el único artículo que van a encontrar es el 59. Y no trata sobre tratamiento de desagües industriales. Trata sobre las condiciones de seguridad que debe reunir el desagüe industrial, que es otra cosa distinta. No, el 351 no toca tema de medio ambiente. Entonces dice, los efluentes industriales deberán ser recogidos y canalizados impidiendo su libre escurrimiento. Es decir, yo no puedo tener la máquina que tire el desagüe industrial por el piso y que corra libremente por el piso. Tiene que ir a una canaleta y que vaya al lugar de tratamiento correspondiente. Y conducido a un lugar de captación y alejamiento para su posterior evacuación. No puedo escurrir desagües industriales por el piso. Va todo por canaleta. Dice canaleta y rejilla. Los desagües serán canalizados por conducto cerrado cuando exista riesgo de contaminación. Es como el cloacal. El cloacal no es un desagüe abierto. Es cerrado por obvias razones. Bueno, si el contaminante químico emite vapores tóxicos, corrosivos o malos olores, tiene que ir canalizado, cerrado. Aquellos desagües que puedan reaccionar entre sí se tienen que canalizar en forma separada. Un ácido y una base, un ácido y un cáptico, o productos cloro y detergente, por poner un ejemplo. No los puedo evacuar por el mismo conducto. Tienen que ser conductos separados. Los conductos tienen que estar acorde con la naturaleza química del material que conduce, para que no haya reacciones ni degradación del material. Los conductos que tienen que estar a nivel de piso no pueden originar desniveles, ni para arriba ni para abajo. Fíjese que no está hablando del tratamiento, son todas condiciones y requisitos de seguridad. El único que habla algo de tratamiento es el 5 y el 6. Los efluentes deberán ser evacuados a planta de tratamiento según la legislación vigente en la zona de ubicación del establecimiento. El medio ambiente no es algo del siglo XXI. El medio ambiente estamos en el 79 y ya esto hablaba de planta de tratamiento y legislación. Pero no toca el tema cómo tiene que ser la planta de tratamiento. Dice que tiene que ser dirigido en la planta de tratamiento de acuerdo a la legislación local de esa planta. Y bueno, el 6 habla de limpieza, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dudas? Muy bien. ¿Dudas por allá? No, profe. No, no, no. Bueno, hemos terminado entonces, nos veremos no sé cuándo. Mañana. Mañana. Chao, profe, gracias. Chao, hasta luego. Chao. Chao. Bueno. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego.
Chao, hasta luego.